Muy buenas tardes para todos, apreciados estudiosos. Bienvenidos a este ya tercer encuentro sincrónico, cuarto encuentro sincrónico de nuestra asignatura Geotecnia Ambiental y Suelos. Para mí es un gusto acompañarlos en esta sesión a lo largo de lo que ya hemos desarrollado en esta asignatura. Mi nombre es Ivonne Angulo, soy su docente en la asignatura y bueno, que espero que para esta oportunidad me puedan acompañar de forma sincrónica o en tal caso de forma asincrónica para conocer el contenido temático de nuestra sesión. Como primera medida, para el día de hoy, pues vamos a centrarnos en el contenido temático del módulo 3, como ya les mencioné, degradación de suelos y evaluación de impactos ambientales. Sin embargo, para esta oportunidad, vamos a hacer, digamos, una socialización que prefiero hacerla en digamos, en este espacio previo a la habilitación del reconocimiento docente, ya que a veces cuando se desarrolla el encuentro de cierre, ya no es oportuno hacer esa socialización de la importancia del reconocimiento docente, ya que pues cuando se hace ya han cerrado las votaciones. Entonces ya en este momento estoy en el aula, les estoy entonces a ustedes compartiendo la pantalla y bueno, digamos que la invitación para todos ustedes es que ya en este último mes de trabajo próximamente se estará habilitando el reconocimiento docente en sus aulas. ¿Qué es el reconocimiento docente? Ustedes van a encontrar acá en este botón en la barra de menú izquierda. Aquí en este momento pues no me aparece nada porque yo no tengo, digamos, ninguna votación activa, pero ustedes pueden encontrar cuando ya reciban la notificación en el aula o en sus diferentes aulas, van a poder encontrar, por decirlo así, una votación a modo de ranking. Sí, en este modo de ranking ustedes van a seleccionar los docentes, digamos como mi docente número uno, o sea, de las aulas que tienen ustedes activas en este momento, cuál es para ustedes el docente número uno, número dos, número tres, de forma que esa calificación que ustedes dan es un medio de dar mérito a aquellos docentes que por las características como tal de la actividad que se desarrolla en su labor, pues cumple con esas características que ustedes esperan tener en su docente. ¿Sí? Y también como una oportunidad de retroalimentación, una oportunidad de mejora para quienes quizá no queden en el primero o el segundo puesto. ¿Sí? A través de este aplicativo, entonces, ustedes pueden hacer esa evaluación de sus docentes y ustedes van a visualizarlos, digamos, en esta forma de ranking para dar a conocer a la Universidad Manuela Beltrán cuál es su posición frente a cuál es su docente de preferencia en relación a que ha dado cumplimiento a lo establecido en el diseño curricular, que se ha sido puntual en el desarrollo de las actividades, de las calificaciones, de los encuentros sincrónicos, quizá la claridad en los temas discutidos en clase, así como la claridad en relación a las actividades evaluables, retroalimentaciones, el acompañamiento como tal que ustedes reciban en la asignatura, es decir, que si ustedes tienen alguna inquietud y solicitan ayuda a su docente, que si su docente tiene esa disponibilidad para atenderlos y aclarar esas inquietudes, sean en términos de la retroalimentación que recibieron o en términos de quizá una duda sobre el contenido temático, alguna actividad evaluable que se haya desarrollado. Entonces, pues la invitación para todos ustedes, apreciados estudiosos, es que voten. No importa, digamos, la invitación es a que ustedes lo hagan de forma consciente, ¿sí? Hay un profesor que tiene que quedar en puesto uno, puesto dos, puesto tres, pero lo importante es votar, ya que para la universidad es muy importante la opinión de sus estudiosos, ¿sí? Esta información no se queda solamente en una votación, sino que los resultados de esto se llevan, digamos, al análisis, digamos, por parte de la Universidad Manuela Beltrán y hace parte de esas características, digamos, que se califican en el desempeño de los docentes, ¿sí? En cuanto a sus funciones. Y asimismo se hace reconocimiento a final de año de todos aquellos docentes que obtuvieron esas mejores puntuaciones, ¿sí? Entonces, la invitación a todos ustedes a que participen en este espacio en el cual ustedes puedan dar reconocimiento, así como dar, digamos, brindar información
para sus docentes en cuanto a las oportunidades de mejorar, para que nosotros sepamos cómo mejorar ese rol del día a día de nosotros como docentes de ustedes en las aulas. Ya entonces, a partir de esto, pues vamos a pasar a nuestro plan de formación y cronograma de actividades para recordar que ya en este momento estamos dando inicio al módulo 3. Y en el módulo 3, entonces inicia esta semana, tenemos 2 actividades evaluables que ya las vamos a socializar en la etapa final de este encuentro. Y es la primera actividad que está disponible desde el 3 de mayo hasta el 17 de mayo. Aquí, apreciados estudiosos, quiero hacerles también de una vez la recomendación que tengan presente que nuestra última actividad evaluable cierra el domingo 23 de mayo a medianoche y esta actividad no puede modificarse, no puede ampliarse, no pueden presentarla posterior a esta fecha. ¿Por qué? Porque después de esta fecha cierran nuestras actividades académicas y el aula cierra automáticamente, por lo cual no podemos modificar actividades para que ustedes las presenten posteriormente, salvo situaciones muy específicas con incapacidades, justificaciones, digamos, que se presenten por medio de bienestar, pero el trámite es mucho más dispendioso y más largo. Entonces, la invitación a que tengamos muy presentes estas fechas para realizar nuestros trabajos de forma puntual. Y bien, ahora sí, vamos a pasar entonces, voy a compartirles en este momento la presentación que tenemos para el día de hoy, a fin de dar inicio al contenido temático que tenemos. Como les decía, entonces el contenido temático está centrado en este módulo en la degradación de los suelos y evaluación de impactos ambientales. Los objetivos, bueno, digamos que como objetivos de esta sesión es socializar esos elementos conceptuales y comprender cómo es el fenómeno de degradación de los suelos, ya que a través de este yo puedo comprender muchas otras problemáticas que se dan en torno a la degradación de los suelos, ¿sí? Hay que reconocer que el suelo como tal, cuando sufre una degradación, se expresa como deterioro ambiental, ¿sí? Y ese deterioro ambiental son las consecuencias de una serie de actividades de tipo antrópico o también, digamos, procesos específicos, pudiéramos llamarlos naturales, que ocasionan por alguna razón degradación del suelo. Digamos, una situación como una actividad volcánica, una erupción volcánica, pues ocasionaría una degradación, más no es de efecto antrópico, pero pues la mayoría realmente de esos deterioros se dan es por intervención del hombre. Bueno, entonces tenemos dentro de esta relación de suelo y lo que cuando ocurre ese deterioro ambiental, hay una serie de temáticas que están relacionadas como causas y también como consecuencias de ese deterioro ambiental. La desnutrición es una de ellas, ya que digamos, si no tenemos ese medio de soporte donde producir los alimentos, pues entonces no vamos a tener ese sustento para asegurar la calidad de la alimentación de una población. Las situaciones como cambio climático, el cambio climático que ya lo hemos mencionado anteriormente, bueno, perdón, voy a darle ingreso a un estudioso. Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Daniel. Buenas tardes. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ya estábamos dando inicio porque tenemos bastante contenido temático para el día de hoy, pero realmente estamos en la primera diapositiva, así que muy oportuna tu ingreso a la sesión. Cualquier inquietud que tengas, cualquier pregunta, comentario, puedes activar el micrófono para participar, ¿vale? O si lo prefieres, a través del chat. Sin embargo, como estoy viendo la presentación, quizá no me percate de algún comentario que tú pongas a través del chat, ¿vale? Perfecto, claro. Bueno. Entonces, como les decía, digamos, la situación de cambio climático genera ciertas consecuencias
en el suelo que pueden presentar o pueden desencadenar ese deterioro ambiental. Uno de estos es, por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, siempre estamos relacionando la problemática del aumento del nivel del mar, ¿sí? Y ese incremento del nivel del mar puede ocasionar como consecuencia salinización de acuíferos, ¿sí? Ya que el agua salina ingresa más al territorio, entonces puede, digamos, desencadenar esto. Los desastres naturales, pues también van a generar problemas de deterioro ambiental. Afectaciones a la salud humana, pues ese deterioro ambiental también puede, en vía contraria, esa degradación ambiental puede ocasionar afectación a la salud humana según el tipo de daño ambiental que tenga o de degradación que tenga el suelo, las sequías también, la falta de agua o incluso digamos, la falta de agua potable, pues también va a tener sus consecuencias y digamos que debemos entender ciertos fenómenos específicos que ocurren en el suelo, entonces para poder comprender todas estas problemáticas que van de la mano de la degradación del suelo. Vamos a ver ahora unos aspectos de análisis de vulnerabilidad y riesgo. Quizá a ustedes ya estos temas, ya estos términos les son un poco familiares, ya que en la primera actividad evaluable que tuvimos, bueno, la segunda actividad evaluable de nuestra aula, ya estábamos incorporando en esa actividad de procesos o fenómenos de remoción en masa, estábamos incorporando estas terminologías con el artículo que ustedes consultaron. Cuando yo analizo los riesgos, en términos de gestión del riesgo, yo analizo que yo expreso el riesgo como una relación entre digamos, la amenaza y una vulnerabilidad, ¿sí? El riesgo como tal, entonces yo lo defino como una probabilidad latente de pues que ocurra un evento específico que pueda ocasionar daños, ¿sí? Es algo que podría ocurrir, o sea, digamos, no hay certeza, pero simplemente, digamos, en algún momento podría materializarse ese riesgo. La amenaza como tal es en sí un evento de peligro que pueda ocasionar daños, bien sea al ser humano o al medio ambiente. La amenaza tiene una característica de incertidumbre, es un evento fortuito, puede ocurrir como no puede ocurrir, ¿sí? No se sabe cuándo ni se sabe cómo. O bueno, sí, no se puede, digamos, anticipar o predecir con precisión el cómo, y tampoco se puede predecir la magnitud de esa amenaza, ¿sí? Digamos, yo no tengo cómo medirlo. Ya que, Daniel, ya que me estás acompañando en esta sesión, quisiera preguntarte, por ejemplo, qué tipo de amenazas, según esta definición de un evento o peligro que pudiera ocasionar daños al ser humano o al medio ambiente, qué tipo de amenazas podrían de pronto, perdón, qué tipo de amenazas podrías reconocer? ¿Me podrías dar algún ejemplo de una amenaza, Daniel? Bueno, creo que Daniel no tiene, creo que Daniel tiene problemas de audio. Se acaba de salir mi presentación, disculpen un segundo. Ya, estaba cambiando el modo de presentación para facilitar acá el escribir. Listo, entonces, ya tenemos entonces identificada cuál es la amenaza. La vulnerabilidad como tal, ¿qué sería? Para nosotros la vulnerabilidad son esos aspectos o circunstancias que hacen que una comunidad, una persona, un sistema, una infraestructura, un elemento, que hacen que sea susceptible a esos efectos adversos de la amenaza, ¿sí? Entonces, entre amenazas, ¿qué podría mencionar yo? Daniel, ¿tú me estás escuchando? Bueno, entre amenazas que podríamos mencionar, digamos, si son eventos fortuitos, entonces, digamos, hay amenazas de tipo natural, como bien lo podemos recordar, digamos, amenazas de tipo geológica, amenazas de tipo geológica,
geológicas, podríamos también pensar en unas amenazas de tipo biológico, bueno, cuando estamos hablando de un riesgo biológico, digamos de procesos meteorológicos. Listo. Y también, digamos, procesos socionaturales y tecnológicos. Bueno, no sé si quizás se me llegue a pasar alguno, pero entonces los desastres naturales, ¿sí? Una inundación, una tormenta eléctrica, una lluvia torrencial, un sismo en aspectos geológicos, un terremoto, aspectos biológicos, pues si hay una, digamos, hay una fuente como tal de características de riesgo biológico, pues también pudiera afectar. Procesos meteorológicos, pues esos fenómenos naturales también que hemos hablado y los procesos de digamos, de movimientos en masa. Socionaturales, bueno, cuando hablamos de aspectos sociales, socionaturales, pues esas actividades que, digamos, la deforestación que tienen sus consecuencias y ya lo analizamos desde el primer módulo, pero también amenazas ya digamos de tipo social podrían presentarse como quizá, bueno, en gestión del riesgo, aspectos digamos de seguridad física, terrorismo, ¿sí? Vandalismo, delincuencia, todos esos aspectos también podrían ser catalogados como amenaza. Riesgos tecnológicos, pues digamos que frente a una infraestructura tecnológica que se tenga, pues entonces las características como tal de esas amenazas que pudieran ser por electrocución, por explosión, bueno, ya digamos que van muy específicas a esto. ¿Y cuáles entonces serían las vulnerabilidades? ¿Sí? Las vulnerabilidades están las vulnerabilidades están relacionadas entonces con esos sistemas, personas, comunidades, ¿sí? Entonces, una vulnerabilidad, digamos que podría ser la pobreza, digamos un asentamiento específico en zona de riesgo, digamos aspectos de infraestructura, que, por ejemplo, no sea sismo resistente, ¿sí? Entre otras características. Listo. Mm, vamos a, vamos entonces ahora a pasar a, perdón, un segundo que no me pasa la diapositiva, listo. Entonces vamos ahora a entender, digamos, cómo se dan entonces ese análisis de vulnerabilidad y riesgos. Pueden haber múltiples riesgos ya en términos de suelos, ¿sí? Pueden haber múltiples riesgos frente a los cuales se pueda presentar pérdida de la cantidad de la calidad del suelo. Digamos que los procesos de degradación del suelo están relacionados específicamente con procesos que se clasifican como físicos, biológicos y químicos, ¿sí? Cuando yo hablo de procesos de degradación de tipo químico, es cuando yo estoy, digamos, involucrando aspectos de tipo químico, sea por procesos naturales o procesos antrópicos, ¿no? Como ya los mencioné. Entonces, una pérdida de nutrientes sería una degradación de tipo química, ¿sí? Y pues esto tiene como consecuencia esa disminución de la capacidad de retención de nutrientes, ¿sí? Digamos, una característica como el desequilibrio geoquímico. Esas características de desequilibrio geoquímico pues van a alterar las propiedades, digamos, como tal del suelo y que quizá no puedan retener los nutrientes o que sean de pronto que tengan una composición de un elemento muy alta. La acidificación y la salinización serían, digamos, otros de los procesos de degradación química y la contaminación como tal, ya la presencia o digamos, el que exista agentes contaminantes que son ajenos a ese sistema y que digamos que pues ocasionan al ser ajenos a ese sistema, ser recalcitrantes, quizás ser incluso de características xenobióticas, entonces pueda, digamos, impactar ese suelo, ese sistema, de forma que hace que
se afectan, digamos, bueno, pueden afectarse las plantas, los animales, la macro y la microfauna edáfica y también de igual forma esos efectos de toxicidad pues van a hacer que quizás se concentren mucho más en ese terreno, ya que pues la contaminación hace que esas características que no se pueden degradar tan fácilmente van a persistir en el tiempo, ¿sí? Entonces, esa podría ser una característica. Entre la degradación física del suelo, podríamos tener los procesos de compactación y erosión, ¿sí? Cuando yo tengo procesos de compactación, ¿sí? Estos, digamos que tienen como consecuencia disminución de la infiltración del espacio poroso, sellamiento superficial, erosión, y tenemos diferentes tipos de erosión. Y asimismo, entonces, en aspectos biológicos, pues ya ese es centrado en la fauna como tal, la fauna y la fauna y la flora. Digamos, yo tengo una fauna y flora, pero si tengo degradación de tipo biológico, entonces hay una reducción de esa micro y macrofauna, hay pérdida de materia orgánica, hay reducción de la biomasa del suelo, esa flora como tal, digamos, esas estructuras o elementos de tipo vegetal como tal que puedan estar ahí, pues pueden verse afectados. ¿Listo? Eh, entonces aquí tenemos que digamos que estas causas de degradación se pueden dar dado usos específicos que demos a los suelos, manejos que se den a los suelos, la gestión insostenible por las mismas actividades que desarrollamos, entre otras causas, ¿sí? Cuando yo hablo de degradación del suelo, entonces digamos que el caso más complejo que puede que no sea solo químico, físico, biológico, pues es el que yo ya denomino como desertificación, o sea, ese es el máximo nivel de degradación del suelo. Y cuando yo tengo ya ese nivel, el proceso de restauración, de rehabilitación es muy difícil, muy lento y a veces en algunas ocasiones puede considerarse casi hasta irreversible esos procesos. Los riesgos como tal de origen antrópico, ¿sí? Que identificamos frente a las actividades como tal que desarrollamos, entonces tenemos la erosión, la compactación, la desertificación, contaminación, pérdida de fertilidad, el avance o el desarrollo de ciudades, el desarrollo, la urbanización como tal. Estos tienen, digamos, específicamente esas consecuencias. Eh, Ahora quisiera, bueno, aprovechar para saludar a Mariano que acaba de conectarse. Mariano, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, qué gusto tenerlos por acá. Como de costumbre, les los invito a que si tienen alguna inquietud puedan ustedes participar en el aula. Les recuerdo que pueden activar sus micrófonos cuando lo deseen. Y para esta oportunidad, ya que, bueno, vamos a pasar a este video, quiero compartir con ustedes una parte, no voy a compartir todo el video, digamos, por su extensión, pero una parte disculpen, de este video, que es digamos, bueno, digamos, esto es un producto interinstitucional de diferentes organismos internacionales que lo desarrollaron y acá hablan de la importancia de la neutralidad del suelo, de la neutralidad de la degradación del suelo, o sea, de por qué es tan, digamos, preocupante esta problemática. Voy a activar entonces los subtítulos, ya que este es un video en inglés con el propósito de promover las actividades de bilingüismo. Y frente a este video, entonces vamos digamos, a mencionar algunas características relevantes a lo largo de la presentación, pero solo van a ser unos 3 minutos que vamos a ver de este video y si ustedes lo desean, pues van a poder consultarlo posteriormente. ¿Me confirman, por favor, si pueden escuchar el audio del video? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Listo. My farmland is about 4 hectares. The land that I farm provides my support. It's the source of food and wealth for me and my children.
Entonces, miren, aquí, bueno, van a mostrar varios casos, no recuerdo esto en qué países específicamente, pero aquí muestran las personas que viven y dependen de forma directa en las áreas rurales del suelo como su fuente de sustento económico para el alimento de ellos y sus familias. Y me voy a anticipar un poco a lo que va a decir más adelante. Cuando ella fue pobre, la tierra también fue pobre, es decir, cuando tenemos degradación y pobreza en nuestro suelo, pues eso va a repercutir como tal en problemáticas como las que habíamos visto al inicio. As the soil was getting poorer, I also became poor. En la medida que el suelo se volvió más pobre, también me volví más pobre. Yes, soil fertility is a big concern in my country because analyses have shown that the fertility of nearly 90% of our soils En estudios, digamos, de su país, la fertilidad del suelo es una de las principales problemáticas y cerca del is now at a 90% low de los suelos en su país, que antes eran de alta fertilidad, to pues very ahora low son, level. perdón, We need de new suelos de baja fertilidad a suelos con muy baja fertilidad. ways of management to bring the soil back to life. La necesidad y la urgencia de volver, restablecer las formas de manejo, en la gestión, buscar una gestión sostenible del suelo para recuperar la vida de esos suelos. Land is the very basis of life on Earth. When we talk about land, we talk about natural capital and ecosystem Bueno, la importancia del suelo, miren que el suelo como tal, cuando se habla de suelo, se habla de un capital natural services y connected to it. servicios ecosistémicos que soil están and vinculados rocks, al suelo. water, plants and animals. Suelo, rocas, agua, The plantas y land animales. filters, purifies and stores water, while soil organisms La tierra como tal filtra y purifica y almacena, reserva, contiene las reservas de agua. Y estas son entonces los servicios, parte de los servicios ecosistémicos que ofrece este suelo como medio de soporte y de regulación. help to break down and recycle dead organic matter. Los procesos de Healthy degradación soil and forests act as carbon sinks of materia great orgánica. significance, making them an important factor in the dynamics of climate change and protection. Importancia, digamos, de esas actividades agropecuarias y agrícolas, bueno, digamos, influyen de forma directa en digamos, en los procesos de cambio climático que se están viviendo. But fertile land is Y en la also fragile. While it may take 1,000 years for a centimeter of topsoil to build up, this 1 centimeter can be washed away. Aquí, perdón, voy nuevamente a interrumpir. Y miren que la fertilidad del suelo, digamos, esa riqueza se puede perder muy fácilmente, es muy frágil, porque miren que se requiere 1000 años para que se cree una capa de un centímetro de suelo que puede, digamos, puede perderse de forma Soil to build up, instantánea this 1 centimeter can be washed digamos, away by man-made erosion in por just a efectos de moment's la time. erosión. The problem of land loss and degradation has not been much in the limelight of public attention, but has become a severe global challenge nevertheless. Y acá lo que mencionan es que la problemática digamos, de degradación del suelo no está a la luz pública como un tema de prioridad, de interés, no es uno de las problemáticas que más llamen la atención, digamos, a nivel público, pero realmente ya viene siendo un problema de carácter, un reto de tipo global, para atender a nivel del planeta The entero. importance of the soil for our existence, to ensure that we can eat and drink, is truly outstanding. And given that the world population is growing, it's becoming more and more important for La importancia del suelo como tal el suelo es el que nos permite alimentarnos, consumir agua
y el crecimiento de las mismas poblaciones pues hace que cada vez esa importancia vaya creciendo aún más, y me anticipo a lo que dicen acá, realmente eso hace que digamos que empecemos a mirar nuestros suelos como algo que realmente nos importa y que por tanto podamos cuidarlos For us to para su preserve protección, soil, para su this preservación. scarce resource that cannot be expanded, and try to improve it. Versuchen sie noch zu verbessern. Wir sehen, dass As a result of climate change, the devastation, flooding, and erosion of soil is becoming an increasingly widespread phenomenon. Como consecuencia del cambio climático, entonces los problemas de devastación, de erosión y por, ay, se me olvidó el otro, perdón, erosión y por inundaciones, digamos como consecuencia del Erosion cambio of soil climático. is becoming an Entonces increasingly es widespread un phenomenon. fenómeno que se está And in expandiendo view of de this, forma it's also very eh, clear that we will only be able to acrecentada. feed more people if we treat the soil with care and keep boosting our efforts towards SDG 15.3 to prevent land degradation. Entonces aquí el llamado a precisamente, como les decía, a ver el suelo y a tratarlo como si nos importara, y también centrar esos efectos, esos propósitos para aportar o contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, específicamente la meta 3, que es prevenir la degradación de tierras. Degradation is caused by several Bueno. main drivers. Hasta aquí, digamos, esto era lo que quería mostrarles de este video, digamos, Land Degradation Neutrality, Why Matters and How It's Done. Este video pues está en YouTube, si ustedes lo desean consultar, si quieren terminar el contenido. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta aquí, ¿alguno de ustedes tiene algún comentario mientras yo retorno a la presentación? Profe, una pregunta. Claro, cuéntame, Mariana. O sea, para volver el suelo como era, ¿qué se necesita ahí entonces? ¿Agregarle químicos o ya no es posible? Es que depende de la problemática que tú tengas de degradación del suelo, ¿sí? Cuando tú te refieres digamos, a este paisaje que se ve acá, este escenario. Sí, digamos ese, por ejemplo. Mira, cuando yo hablo de una problemática específica de degradación del suelo, mira que nosotros tenemos muchos procesos de degradación del suelo como los que les mostraba acá, ¿sí? De tipo físico, de tipo químico y de tipo biológico. El manejo como tal que se da a los suelos, eso lo vimos en el módulo 2, si recuerdas de la sesión anterior, donde explicábamos que precisamente para problemáticas digamos, de acidificación, de alcalinización o problemas de salinización, pues hay digamos, ¿cómo se diría? Unos manejos específicos de enmiendas del suelo o enjuagues o lavados del suelo, según las características puntuales. Para procesos físicos como compactación, realmente digamos que lo que debe hacerse es reducir o eliminar esas actividades que son las que compactan como tal el suelo y empezar a desarrollar otro tipo de prácticas que sean más, digamos, sostenibles. Frente a erosión, pues frente a la erosión, la problemática es tratar de recuperar esa cobertura vegetal. Si la pérdida es biológica, pues hay que ver es por qué se da la pérdida biológica. Muchas veces la pérdida biológica, esa pérdida de micro y macrofauna edáfica se da por la falta de biodiversidad en la misma, digamos, en el mismo territorio. Un monocultivo como tal puede al tener una sola especie de cultivo y al usar plaguicidas, fertilizantes, pues eso afecta, digamos, esas características biológicas del terreno. Entonces, hay prácticas como tal que sirven para mejorar o para recuperar esas condiciones, que son prácticas agroecológicas, ¿sí? Y es de retornar a procesos que sean más naturales, más en sintonía con esos procesos que se dan de forma natural, para que, por ejemplo, la fertilización se haga a partir digamos, de ese mismo reciclaje de nutrientes, porque esos nutrientes provienen de un abono que proviene a su vez de un material orgánico que fue degradado, ¿sí?
Y la diversidad como tal de plantas, por ejemplo, también va, cuando yo hablo de policultivos, es cuando también aporta a ese enriquecimiento de fauna edáfica, ¿sí? Son muchos procesos y muchas características. Digamos que la forma del manejo como tal debe atenderse según las características y el origen, digamos, las causas de esa degradación del suelo para poder establecer un manejo. Pero si yo hablo de erosión, de compactación, pues yo tengo que buscar actividades de reforestación, que sean plantas nativas, que sean propias de la zona en la que yo estoy, digamos, trabajando. Si hay problemas químicos como contaminación, derrame de hidrocarburos, entonces, bueno, tengo que hacer remediación en sitio. Hay diferentes técnicas, hay unas técnicas que son de remediación como tal, como electroremediación, remediación asistida con biosurfactantes, perdón, bioremediación asistida con biosurfactantes y pues digamos que según esas características de contaminación se pueden realizar tratamientos en sitio o a veces hay que llevar ese suelo a otro lugar para poder tratarlo. Entonces el manejo es muy específico a las causas como tal que hayan ocasionado esa degradación. ¿Listo? No sé si con eso quizá dé un poco de claridad a tu consulta. Sí, eso era. Más que todo era por el tema de la erosión. Sí, reforestación vital. El tipo de plantas para reforestar es indispensable para poder recuperar esa cobertura orgánica vegetal, porque es que las mismas hojas de los árboles, pues al caer en el suelo, se reincorporan, digamos, como parte de esa capa vegetal, de esos nutrientes que permite el desarrollo de otras plantas. Y prácticas agroecológicas, digamos que esos serían como las principales, digamos, medidas de manejo para tener. Bueno, y acá entonces vamos a hablar un poco sobre los tipos de degradación en Colombia. Cuando yo, digamos, voy a hablar de tipos de degradación en Colombia, sí o sí debo consultar la política para la gestión sostenible del suelo, que es el documento que les tengo acá. La invitación a todos apreciados estudiosos a que consultemos este documento, a que lo conozcamos, porque es un instrumento importante para conocer en relación a cómo está nuestro suelo en Colombia, ¿sí? Y cuáles son las principales problemáticas y en qué zonas predominan estos problemas, ¿sí? Las principales causas de degradación son los procesos de erosión, contaminación, pérdida de materia orgánica, salinización, sellamiento de suelos, compactación, desertificación. Todos estos, digamos que estas características, pues hay unas que se dan más en unas zonas del territorio que en otras, ¿sí? Por ejemplo, en la zona Caribe es donde más se presenta Caribe, zona andina y en la Orinoquia es donde más se presentan los problemas, por ejemplo, de compactación. Todos estos, digamos, generan aspectos de vulnerabilidad en el suelo, ¿sí? Y esta vulnerabilidad en el suelo va a aumentar los conflictos de uso del suelo, porque si yo tengo una vocación del suelo, un uso del suelo, pero este suelo está degradado, pues entonces no voy a poder usarlo para ese uso potencial que se tiene, ¿sí? O esa vocación que se tiene, ¿sí? También depende de la resiliencia que tenga el suelo. Digamos que el suelo como tal y digamos en los aspectos ambientales, la capacidad de resiliencia es la capacidad de resistir y de recuperarse. ¿Qué tan rápido yo me puedo recuperar después de una perturbación, un ataque, un daño, ¿sí? De un impacto como tal? Entonces, de un proceso de degradación, ¿qué tan resiliente es ese sistema o ese ecosistema? Y digamos que cuando yo hablo de vulnerabilidad en aspectos del suelo, lo denomino erosionabilidad, ¿sí? Ese es el término que empleamos desde esto. Ahora vamos a hablar entonces de esa vulnerabilidad del suelo, cómo se da. El suelo como tal, pues tiene unas características propias, una fortaleza, ¿sí? Digamos que si el suelo sufre un impacto específico, un impacto puntual, ¿sí? Y digamos que ese impacto sufrido, pues va a estar relacionado con una condición, digamos, o un grado de sensibilidad.
mi suelo o ese ecosistema, qué tan sensible es a un tipo de impacto, una perturbación. También hay otra característica que es esa exposición. ¿Qué tanto se expone ese suelo a ese impacto? ¿Es un impacto puntual? Digamos, fue momentáneo o es un impacto permanente, digamos, durante un largo tiempo, o es un impacto demasiado intenso, aunque sea momentáneo. Digamos que las características van a afectar si este sistema como tal es altamente sensible por, no sé, por su valor ecológico, pues se va a ver mucho más rápidamente afectado. ¿Sí? Aquí entonces vemos también otras características que son la resiliencia y la capacidad digamos, el nivel de fortaleza, perdón, y la capacidad de adaptación. El nivel de fortaleza me va a medir digamos, qué tanto, el nivel de fortaleza me va a definir qué tan fácil puede adaptarse a esa perturbación o ese cambio, ¿sí? Y como les digo, entonces la resiliencia es esa capacidad de ese sistema que de forma natural, ¿sí? Yo pueda recuperar mis condiciones iniciales o mis funciones específicas posterior a una perturbación o a una alteración, ¿sí? Digamos que estas características, entonces, según sea esta resiliencia, pues yo voy a tener unos efectos en de la degradación que sean muy fuertes o quizá no tan fuertes. Y también como consecuencia, pues los usos potenciales del suelo se pueden ver afectados. Si yo tengo un sistema altamente sensible con un bajo nivel debido a su bajo nivel de fortaleza, capacidad de adaptación, y que en consecuencia que además no tiene una buena resiliencia o una alta resiliencia, pues esos usos potenciales del suelo no se van a poder usar, no se van a poder desarrollar, ¿sí? Entonces aquí es cuando ya hablamos de esos conflictos como tal que se den en el suelo. Y bueno, entonces ya cuando hacemos una aproximación a esa estimación del riesgo, entonces recordemos esa formulación digamos, de la amenaza, la vulnerabilidad, y la combinación de estas dos es lo que me va a dar el riesgo, ¿sí? Cuando yo hago una aproximación a la estimación del riesgo, yo lo que hago es analizar causas y consecuencias, o sea, hay relación causa-efecto, como esas actividades como tal que digamos que me puedan desencadenar unas consecuencias específicas digamos, de afectación, ¿sí? La probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Frente a las que se relacione esa amenaza y esa vulnerabilidad que yo esté analizando, ¿sí? Y así yo voy a poder determinar esos efectos sociales, económicos, ambientales, y la posibilidad de ocurrencia, que ya sería, digamos, la posibilidad que se materialice ese riesgo, ¿sí? Cuando yo analizo esto, ¿a qué es lo que le estoy apuntando? ¿Cuál es el propósito? Disminuir el riesgo. Disminuir el riesgo, como recordamos de la de la segunda actividad evaluable, yo puedo atender la vulnerabilidad, más no puedo gestionar la amenaza. La amenaza es una incertidumbre, no tengo control sobre ella, pero sí puedo tener un cierto control, o más bien puedo tener una gestión frente a la vulnerabilidad, ¿cierto? Ay, perdón, que es el puntero. Frente a la vulnerabilidad, esta sí yo la puedo reducir. Y al reducir al atender esta vulnerabilidad, pues voy a lograr disminuir el riesgo. Y de esta forma también puedo establecer de qué forma prepararme en caso que ocurra el riesgo para para tener una respuesta oportuna y una recuperación. ¿Sí? Digamos que desde la gestión del riesgo, estos elementos se van a manejar igual. Entonces, las metodologías de evaluación por riesgo que tenemos serían, por ejemplo, metodologías para evaluación de movimientos en masa, contaminación de suelos y pérdida de suelo por erosión. Aquí entonces vamos a ver, digamos, algunas de estas metodologías, y lo importante, digamos, es que aquí, apreciados estudiosos, es que cuando nosotros analicemos esos problemas ambientales del suelo, digamos que lo que vamos a atender o lo que vamos a estudiar es la vulnerabilidad y el riesgo como tal, para saber cómo gestionarlo. Bueno, entonces ya empezamos con algunas metodologías que son para análisis de suelos contaminados.
Cuando yo hablo de, digamos, de estas metodologías, pues me estoy centrando, o el propósito es identificar que si hay digamos, hay un suelo potencialmente contaminado, ¿sí? Entonces, el propósito como tal es identificar cuál es el peligro de esas sustancias que están presentes en ese suelo, en esa zona de estudio, ¿sí? Esta evaluación como tal me va a permitir analizar entonces estos compuestos que son potencialmente riesgosos, ¿sí? Y también el potencial, digamos, movimiento en el suelo, cómo se mueve o cómo se desplaza en el suelo, y también hacer la descripción de la zona, ¿sí? Poder describir esas características de la zona para poder, digamos, evaluar una posible contaminación de un terreno. Se manejan diferentes escalas, se maneja diferente, digamos, niveles de información, y se hace una evaluación de exposición receptor blanco a las sustancias tóxicas. El receptor como tal el receptor blanco es quien está expuesto a esas sustancias tóxicas. Vías ambientales, o sea, por qué vía se desplaza y las concentraciones que están en esos puntos de exposición. Es decir, ese punto de exposición y el receptor blanco frente a esos puntos de exposición puede ser una comunidad, unas personas, o digamos también animales, porque también digamos una fauna que esté presente, digamos, en esa zona. También se evalúan relaciones dosis-respuesta y se caracteriza el riesgo, digamos, asignando un nivel de riesgo en esas relaciones fuente, vía, receptor. Fuente, cuáles son las vías como tal por las que se moviliza o digamos, se transportan o se movilizan esos contaminantes en el ambiente, ¿sí? Y, perdón, la fuente, el origen, la vía por donde se movilizan, y el receptor, pues el que está expuesto a esos contaminantes. Entonces, específicamente uno de esos es la evaluación ambiental del terreno, como les decía. Esta entonces tiene la etapa de esa identificación como tal de esas características que les menciono, digamos, de esa caracterización de la zona, potenciales de movilización. Bueno, ya la evaluación viene siendo estudios específicamente de riesgos, ¿sí? Entonces, en esos estudios de riesgos yo analizo cuáles son las características de la fuente contaminante, dónde están localizadas, cuál es su naturaleza, la concentración, qué usos actuales se están dando ahí en esa zona de estudio, qué tan degradables son, qué tan tóxicos son, qué tan solubles son, qué tan volátiles son, porque así yo voy a determinar, digamos, esas características de cómo se comporta y qué tanto sería esa sensibilidad o resiliencia de ese receptor como tal. La gestión es pues cómo los manejo, o sea, ya he evaluado ese riesgo como tal de esos contaminantes por exposición. Entonces, ¿cuáles son esas posibles medidas de manejo que se puedan tener como resultado de digamos, los riesgos que se hayan determinado en esta evaluación? Y el seguimiento pues ya es evaluar esos resultados. Digamos, una vez se implementan esas medidas de gestión, pues, digamos, asegurarse que efectivamente si la gestión fue efectiva frente a ese riesgo como tal de esos contaminantes, y que quizá no sea necesario, digamos, un posterior saneamiento digamos, que se requiera de ese terreno, ¿sí? Tenemos la metodología RBCA, ¿sí? Esta, digamos, por sus siglas en inglés, acciones correctivas basadas en un análisis de riesgo, ¿sí? Esta se usa mucho para se usa mucho para evaluación de suelos y aguas subterráneas cuando hay contaminación por hidrocarburos, ¿sí? Y esta se usa para, digamos, es principalmente para digamos, centrarse en una remediación. Es decir, que si es necesaria la remediación, entonces, ¿cómo en dónde voy a enfocar el trabajo de las acciones de remediación? Entonces, tiene una etapa que es una evaluación preliminar del sitio, otra es la clasificación del sitio, una categorización del sitio, y luego las acciones de respuesta. Entonces, ya las acciones de respuesta que corresponden a las acciones específicas de remediación, y ese monitoreo para verificar esa efectividad como tal de las medidas como tal que se están tomando.
ya según un caso específico. Aprovecho para ustedes, digamos, a anticiparme, apreciados estudiosos, ya que en el marco de esta asignatura vamos a programar nuestro próximo encuentro de profundización. Bueno, este sábado tenemos un encuentro de profundización, pero finalizando mayo vamos a tener uno que es muy ajustado para la asignatura nuestra, para la asignatura de Geotecnia Ambiental y Suelos, porque tenemos un invitado especial que va a hablar específicamente sobre esas actividades de remediación en suelos y en aguas subterráneas, en actividades, digamos, del sector petrolero, digamos, evaluación y toda esa gestión de remediación en el sector petrolero, digamos, a causa de derrames de hidrocarburos. Este invitado lo tenemos para el 25 de mayo, ya posteriormente les estaremos compartiendo a ustedes la difusión del evento, pero los invitamos muy de manera especial a ustedes, ya que es pensado en los estudiosos de esta asignatura que se ha concebido la programación de este encuentro de profundización. Y es un encuentro de profundización también que va a ser manejado a forma de bilingüismo, entonces pues una experiencia también diferente, ya que siempre los hemos manejado en español. ¿Listo? Bueno, adicionalmente entonces, bueno, ya pasamos a otra metodología que se llama análisis de riesgo de degradación de suelos por erosión. Entonces, las anteriores estaban muy enfocadas a contaminación, pero miren que esta ya es de suelos por erosión. Este es un protocolo que se emplea mucho en nuestro país y este protocolo fue propuesto por el IDEAM y la UDCA y es basado en un modelo que se llama FPEIR, ¿sí? Es indicadores FAIR, que es fuerzas motrices, o sea, digamos, estas siglas significan fuerzas motrices, presiones, estado, impacto y respuesta. Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas motrices que tenga, digamos, el sistema como tal, las presiones que tiene el sistema, cuál es el estado actual, cuál es el impacto y cuál es la respuesta, ¿sí? Digamos que a partir de esos factores que inducen un cambio o proceso de degradación, entonces ya se evalúan, digamos, los otros elementos y es basado en digamos, en este esquema. Hay unas causas específicas, unos problemas o manifestaciones específicos de erosión, las consecuencias y las soluciones. Y entonces acá esa erosión se puede, a partir de este modelo, se puede calificar esa erosión, si es de tipo hídrico o eólico, específicamente en clases puntuales, digamos, para tal fin. Digamos, es muy empleado y, por ejemplo, si ustedes si leen la política para la gestión sostenible del suelo, la política nacional, créanme que, digamos, ahí ya se va a comprender un poco más esta metodología. ¿Sí? Digamos que en este tipo de análisis de riesgos por erosión involucra incluso caracterización no solo de esos factores ambientales, sino también factores socioeconómicos que influyen en esa degradación. ¿Sí? Las fases como tales, entonces sería una zonificación de esa zona de interés, la caracterización de esos componentes o esos elementos ambientales, sociales, institucionales y ya el respectivo análisis y evaluación a partir de estas relaciones de causalidad, causas, efectos y unas soluciones como tal que se proponen para las causas. Ya entonces para terminar, vamos a hablar de la pérdida del recurso. La pérdida del recurso suelo, cuando yo hablo de pérdida del recurso, yo puedo hablar, digamos, en relación a unas causas que sean por esas causas de degradación, retomando las causas físicas, químicas y biológicas. Entonces, esa pérdida yo la puedo expresar en términos de cantidad o de calidad. ¿Sí? Cuando yo hablo, digamos, de esas problemáticas de cantidad, me estoy centrando en problemáticas específicas, digamos, de erosión, ¿sí? Porque pierde unas cantidades específicas de suelo, ¿sí? Y la calidad está relacionado con esas características físicas y biológicas que tenga ese suelo. Pero la pérdida de recursos se expresa de una de estas dos formas y en consecuencia, pues hay una pérdida de uso, un potencial uso o un uso que ya se debe dejar de hacer porque ya no es posible desarrollarlo por su estado de degradación, ¿sí? Entonces, ¿a causa de qué? De esas características que se hayan alterado. Y ya entonces finalmente la contaminación.
ya para ampliarla un poco más. La contaminación entonces podemos definirla como una presencia de unos agentes, unas características, energías o aspectos físicos, elementos físicos que no son propios o característicos de ese entorno, ¿sí? Y ocasionan, digamos, unas perturbaciones a ese entorno. Entonces, se puede dar, digamos, como consecuencias de la contaminación, se puede dar degradación de la vegetación, disminución de la población microbiana, bioacumulación de la cadena trófica de esos elementos o compuestos que sean contaminantes, como por ejemplo metales pesados, movilización de tóxicos a través de las diferentes matrices, porque si esos tóxicos son solubles en agua, entonces migran a los acuíferos, o si son más volátiles, entonces digamos que ya quedan suspendidos, pasan del suelo al ambiente, etcétera. Se reducen nutrientes, se disminuye la capacidad de autodepuración del suelo, porque pues el suelo no va a tener una resiliencia suficiente frente a esa perturbación, se afecta la salud, se reduce el rendimiento de los cultivos, contaminación del agua, deterioro del paisaje, desvalorización de la propiedad, porque pues quien tenga un terreno contaminado, nadie va a querer comprarlo, ¿sí? Y aumento del conflicto de uso de suelo, ya que pues por la misma presión como tal que se ejerce frente a los usos tan restrictivos que se van a tener como consecuencia del suelo. ¿Listo? Digamos que ya como conclusión, apreciados estudiosos de estos temas, quiero resaltar la importancia y el valor, como nos decían en el video, de empezar a valorar y a reconocer el suelo como si realmente nos importara, porque es nuestra fuente de todo. El ordenamiento territorial se da ahí. Todas las actividades que desarrollamos tienen como medio de soporte el suelo, los alimentos, el agua, todo absolutamente viene de nuestro suelo, y de ahí la necesidad de hacer una gestión sostenible de este recurso. Ya entonces, para cerrar en contenidos temáticos, en cuanto a las técnicas de recuperación de suelos, podemos hablar técnicas de tipo de bioingeniería o técnicas también de biomecánica. Bioingeniería, pues ya que sean, digamos, relacionadas con recuperación de suelos erosionados, de suelos inestables, y también, digamos, de aspectos, bueno, biomecánicos, y de bioingeniería también tratamiento, recuperación de suelos contaminados con actividades específicas de remediación. Y todo esto, digamos, orientado a esa gestión del riesgo, ¿sí? De cómo, pues, no solo se deben prevenir digamos, gestionar, digamos, o identificar de manera anticipada esos posibles riesgos que se puedan materializar para prevenir que ocurran, y que si llegan a ocurrir, pues que sepamos cómo atenderlos de forma oportuna. No sé si ustedes tengan alguna inquietud. Hasta aquí va el contenido temático del día de hoy, apreciados estudiosos. ¿Tienen alguna inquietud en relación al contenido? Todo muy claro. Vale, Mariano, muchas gracias por tu confirmación. Bueno, entonces, apreciados estudiosos, ya para cerrar esta sesión, que terminamos casi puntuales, vamos a socializar las últimas actividades. Como les decía al inicio de la sesión, la actividad 5 comprende el contenido temático de la evaluación, comprende contenido temático de los módulos 2 y 3, y está disponible desde el 17 de mayo hasta el 23 de mayo, domingo 23 de mayo a medianoche, y de esa fecha no es posible ampliar ni modificar para que ustedes la presenten. Entonces, la invitación muy especial a que la presenten de forma oportuna. Y ya la actividad 4, para esta actividad de política para la gestión sostenible del suelo, tenemos básicamente 2 semanas, para desarrollarla. ¿Y cuál es el propósito entonces de esta actividad? Que ustedes como tal reconozcan esos lineamientos para implementar una adecuada gestión integral del recurso suelo, a fin de prevenir, mitigar y compensar los impactos ocasionados por diferentes fuerzas motrices, teniendo en cuenta la política para la gestión sostenible del suelo. Esta actividad es de tipo individual, aunque pues no sé si, bueno, no sé si haya propuestas para considerarla de tipo grupal, digamos, para que ustedes pudieran analizar en mayor detalle y en mayor profundidad la política. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar acá? Específicamente van a leer detenidamente la política para la gestión. Bueno, ¿saben qué? Voy a hacer una cosa, voy a dejar de manera voluntaria, si ustedes lo deciden, ya que me consultaron tanto frente a la actividad 3, voy a proponerles que esta también, si ustedes lo desean,
Puede ser grupal o grupos máximo de 2 personas. ¿Listo? Para que ya que ustedes me lo habían consultado tanto para la actividad 3, que pues era mucho más limitada, no. Esta actividad sí se presta más para que sea de forma grupal por el mismo análisis que se va a hacer. Listo, entonces, ustedes van a leer detenidamente la política para la gestión sostenible del suelo. ¿Listo? Y frente a ese documento van a responder de forma clara y precisa las siguientes preguntas. ¿Cuáles consideran usted que sean las cuatro principales fuerzas motrices que inducen al cambio o proceso de degradación en los suelos de nuestro país? ¿Cuáles considera usted que son las 4 principales presiones y puntos de estrés ambiental que degradan los suelos en Colombia? ¿Cuáles considera usted que son los principales 4 impactos producto de la degradación, los 4 principales impactos productos de la degradación de los suelos en nuestro país? ¿Cuáles considera usted que son las 4 principales líneas estratégicas de solución para cada uno de los impactos identificados? Y también, ¿cuáles son las principales 2 actividades de esas líneas estratégicas para manejar cada uno de los impactos? Entonces, de estas 4 líneas que ustedes definieron acá, van a identificar de esas 4 líneas las principales 2 actividades. 2 actividades que estén relacionadas dentro de esas líneas estratégicas para manejar cada uno de esos impactos. Y finalmente, ¿a qué objetivos de desarrollo sostenible consideran que se están aportando con las estrategias de solución identificadas? ¿Listo? Como segunda medida, ustedes van entonces, después de dar respuesta a estas preguntas, van a elaborar un mapa mental en el que se evidencie la relación entre la información recopilada en el punto anterior, ¿sí? Y esto lo van a hacer a través de un mapa que sea elaborado en inglés y desarrollado en una herramienta de la web 2.0 como Google o Minddomo. Ustedes eligen la herramienta, lo importante es que hagamos uso de otras herramientas diferentes a PowerPoint, a Excel, al paquete de Office. ¿Listo? Y finalmente van a investigar y describir 2 acciones que ustedes y sus amigos, familiares, conocidos puedan implementar para aportar a la gestión sostenible del suelo. Y van a elaborar un póster llamativo en el cual, digamos, ustedes van a juntar a la actividad y deben publicar en sus redes sociales con el fin de promover ese cuidado y protección del recurso suelo, y van a adjuntar entonces ese enlace de la publicación o la captura de pantalla de dicha publicación para evidenciarla. Es importante, apreciados estudiosos, que si ustedes copian, comparten el enlace de la publicación, tiene que estar libre, abierto al público, porque si yo no evidencio, si yo intento ingresar por el enlace para verificar la publicación de ustedes y me dice este enlace es privado, pues no se puede evidenciar el cumplimiento de ese criterio en esta actividad específica. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a entregar entonces? Un documento en Word donde se evidencia el desarrollo de los puntos que se solicitan. El mapa mental sí va a presentarse, digamos, aparte, un archivo JPG o PNG, digamos que sea en inglés, y el enlace, el link web de la publicación o el pantallazo como tal de ese póster incentivando la implementación de 2 acciones en pro del cuidado y la conservación del recurso suelo. Sobra decir, apreciados estudiosos, que debe ser desarrollado, o sea, debe ser diseñado por ustedes. No es tomar un póster que esté publicado, no sé, en una red social para poder emplearlo. No, debe ser desarrollado por ustedes. Material de estudio, documento soporte, pues estos documentos como tal o estos recursos para poder desarrollarlo. Pues el principal que es la política para la gestión sostenible del suelo. Y no olviden, apreciados estudiosos, que la rúbrica es como su lista de chequeo para obtener un puntaje satisfactorio. ¿Listo? Entonces, para que ustedes la revisen previo a la entrega de esta actividad y que de esta forma puedan asegurar que están cumpliendo con todos los requisitos que se solicitan. Hasta aquí, apreciados estudiosos, ¿hay alguna inquietud? No, profe. Bueno, apreciados estudiosos, entonces no siendo más, damos por cierre al encuentro temático del día de hoy. Les agradezco muchísimo a ustedes su atención, su participación en este espacio. Les recuerdo a ustedes que estoy presta a atender las inquietudes que tengan en relación al contenido temático de este módulo, en relación al desarrollo de la actividad. Los invito a que me contacten a través de los canales de atención ya que ustedes conocen, el buzón de Canvas, mi correo electrónico ivon.angulo@
umb.edu.co, y también mi número telefónico personal, que es 311-218-8531. Me pueden contactar a través de WhatsApp, a través de Telegram, o también a través de una llamada telefónica, pero pues si no puedo atender la llamada, créanme que es más certero que ustedes me puedan contactar a través de alguno de los chats. ¿Listo? Bueno, saludo a José Mateus, que se acaba de conectar. Hola, José, bienvenido. Llegaste justo para la despedida. Hola, qué pena, profe, es que estaba un poquito ocupado en el trabajo. No te preocupes, mira, tú sabes que la ventaja de la virtualidad es que el enlace de la grabación va a quedar totalmente disponible para consulta. Yo ahorita me demoro un ratico en cargarlo, pero ya mañana a primera hora más tardar ya estará disponible en el aula y ustedes reciben incluso la notificación que ya está, digamos que la actividad de este encuentro sincrónico cambió, es porque ya les he cargado el video de la sesión sincrónica para que puedas verlo en detalle. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Vale, apreciados estudiosos. Entonces, les recuerdo un poquito ya para cerrar, la última recomendación la primera recomendación que les hice. Recordemos que este mes se habilita el reconocimiento docente. Entonces, la invitación a todos ustedes a que votemos por los docentes que están activos en las aulas que ustedes tienen activas, ya que esto es una forma de reconocer ese mérito para los docentes que, digamos que ustedes creen que cumplen con ciertas características como las que les mencioné al inicio, y también a su vez es una forma de retroalimentación a esa labor que desarrollamos diariamente y que queremos cada vez desarrollar mejor. Un abrazo entonces para todos, apreciados estudiosos, que tengan una feliz noche, muchas bendiciones para quienes se conectan, quienes están de forma sincrónica y también quienes estén viendo esta sesión de forma asincrónica. Muchas bendiciones y cuídense mucho, cuiden mucho y valoremos a nuestros seres queridos y pues bueno, mucho ánimo en esta época tan difícil para nuestro país. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Profe, hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias.